Hola, ¿cómo les va? En diciembre de 2016 nos visitó el doctor Sergio Delgado. Hoy vamos a retomar aquella entrevista porque el tema recobró vigencia. En rigor, la ejecución penal no pierde vigencia porque está vinculada con nuestro día a día, más de lo que solemos creer. El destino de las personas privadas de la libertad como consecuencia de sus actos debería interesarnos por muchas razones, algunas más evidentes que otras. Quiero poner en contexto actual aquel diálogo con el doctor Delgado. El 5 de julio de 2017, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría las modificaciones introducidas por el Senado a la ley que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas para los condenados por violaciones, muertes por torturas, robos con armas, tratas de personas o narcotráfico. Aquí se ve una de las razones por las que el tema nos atañe. La ley de ejecución penal abreva en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que parten de la premisa de que la finalidad de la ejecución de la pena es intentar reducir la reincidencia, es decir, intentar evitar la reincidencia en el delito. Y el único camino conocido para hacer eso es la formación académica, o sea, la educativa, y la formación laboral de las personas privadas de la libertad. Es lo que se conoce como terapia social, tratamiento penitenciario, en base a un régimen progresivo en el cual se va avanzando de mayor restricción de la libertad inicialmente a un régimen más abierto, donde hay mayor libertad a medida que se dieron pruebas de adecuarse a un régimen en el cual se opta por el trabajo y el estudio. La ley de 1996 además es muy moderna en el sentido de que incorpora los conocimientos de la psicología moderna, de la pedagogía moderna, desde el punto de vista de que no es posible generar ningún cambio en nadie si no hay un mínimo de demanda espontánea por parte del interesado. Entonces la ley, por ejemplo, el objetivo de la ley es lograr que la gente comprenda la ley y pueda manejarse de acuerdo a su comprensión. La ley no parte de la idea de que la gente no tiene capacidad de comprensión, porque están condenados por haber sido considerados imputables, es decir, por haber sido considerados autores del delito. Pero parte de la premisa de que es posible mejorar la capacidad de comprensión de la ley y dar mayores herramientas para dar cumplimiento a la ley, porque presume que un alto porcentaje de las personas privadas de la libertad incurren en el delito por deficiencias en la formación, por deficiencias en las herramientas con las que cuenta para adaptarse a la sociedad. El proyecto de reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para limitar las excarcelaciones se había votado en noviembre de 2016 en diputados y el 26 de abril de 2017 el Senado introdujo cambios para acotar a determinados delitos la prohibición de otorgar la libertad condicional o transitoria. La cronología sitúa la aprobación de la ley el 5 de julio de 2017. El doctor Sergio Delgado explicó sus observaciones en el Senado de la Nación y las hizo llegar por escrito a los legisladores el 15 de mayo de 2017.
Comprender cabalmente esas observaciones requiere tiempo para exponerlas, formación técnica para interpretarlas, disponer de estadísticas, por ejemplo, sobre la reincidencia, conocer la distinción entre procesados y condenados, recordar que esta ley es complementaria del Código Penal y, por encima de todo eso, valorar la dimensión real de la situación carcelaria en la Argentina y las funciones de las instituciones con injerencia directa en la vida de los privados de la libertad, los servicios penitenciarios. Seleccionamos un punto de controversia importante. ¿Qué profesionales deciden el avance de la progresividad de los internos? El doctor Delgado lo explica retrospectivamente y es una bisagra en la norma recientemente sancionada. Era así históricamente, los profesionales eran los que dirigían el sistema, eran los que controlaban. En la ley 11.833 de 1933... Cuando hablas de profesionales, ¿a quiénes te refieres? Los profesionales universitarios. Los abogados, los médicos, los criminólogos, los sociólogos, eran los que controlaban el sistema, los que digitaban el medio de tratamiento y los que decidían el avance en la progresividad de los distintos internos. Esto era muy claro en la ley 11.833, establecía que era el instituto de clasificación el que iba a llevar la ficha individual de cada uno de los internos y opinar sobre la libertad condicional y sobre el avance en la progresividad. Esto es así igual en la ley hoy. La ley 24660 hoy en el artículo 13 establece que son los profesionales que integran el Consejo Correccional, el equipo técnico criminológico, los que labran la historia criminológica y deciden el avance en la progresividad de cada interno, lo ubican en la fase y en el periodo de tratamiento más adecuado a sus circunstancias, lo avanzan excepcionalmente, deciden cada cuánto van a controlar en función de la evolución personal del interno su avance en la progresividad, y esto en la práctica no se está cumpliendo. O sea, si bien el Consejo Correccional se reúne, si bien hace algunas historias criminológicas, hay muchos internos que no llegan a tener historia criminológica. Hay internos que ingresan a las colonias penales trasladados por razones de seguridad sin tener una historia criminológica que aconseje que vayan a la colonia penal. Por ahí, hecha la historia criminológica, este interno tenía que ir a régimen cerrado y de repente lo recibe el director de una colonia que tiene que de apuro armar una historia criminológica sin acceso a la familia, que quedó en Buenos Aires, y realmente complejiza mucho el funcionamiento del sistema. En la ley que acaba de aprobarse, las funciones de los equipos interdisciplinarios están transferidas al director del penal, quien tendrá injerencia directa en la progresividad. Nos preguntamos qué formación se prevé en el proyecto de Justicia 2020 para ocupar el cargo de director de un penal, pero dejamos esa pregunta en suspenso. Escuchamos qué nos dijo Sergio Delgado hace menos de un año sobre la reincidencia y prestemos atención a las estadísticas. Bueno, en la cárcel moderna ha dejado de tener la finalidad moral o religiosa del nacimiento de la cárcel moderna, que se origina como casas de corrección a partir de cultos religiosos, a partir de ideas religiosas relativas a la necesidad de adaptar la modalidad de la penitencia, por ejemplo, como metodología para el tratamiento, pero fundamentalmente pensando en la redención moral. Lo fundamental era redimir el alma de la persona para la vida futura, más que la vida actual, y pensar en el arrepentimiento como una forma de acceder a la gracia para la vida futura. Este no es el interés actual de la cárcel. La cárcel, dijimos que el objetivo que se fija es que mejore la posibilidad de comprender la ley, mejore la posibilidad de ajustarse en el comportamiento al respeto de la ley que se aprendió a conocer en mayor medida. Yo creo que la cárcel no puede meterse dentro de la cabeza de las personas y reclamar el arrepentimiento, pero sí es posible hacer una oferta razonable de posibilidades de entrenamiento y pretender que haya colaboración y que la colaboración se premie, o sea que va a tener una voluntariedad relativa. La voluntariedad del tratamiento penitenciario moderno es relativa porque el avance dentro de la progresividad va a estar sujeto a esa voluntariedad, es decir, va a ser voluntaria entre comillas. Si no es voluntaria la participación en el régimen de progresividad, y va a recibir una pena más severa. Es decir, va a recibir una pena que no va a permitir el acceso a la progresividad. Esa debiera ser, por lo menos desde la definición legal, la forma en la que funciona el sistema. La verdad es que el sistema no funciona así. Cuando uno va a ver también de vuelta las estadísticas del Servicio de Estadísticas del Ministerio de Justicia, descubre que el 90% de la población carcelaria está en condiciones de avanzar en la progresividad. Y no avanza en la progresividad más del 10%, menos del 5% de la población total accede a salidas transitorias.
De los que acceden a salidas transitorias hay algunos casos resonantes de reincidencia, pero resulta que la tasa de reincidencia es la menor del sistema. Es decir, si la tasa general de reiterancia es del 70%, en la cárcel estar preso por primera vez es excepcional. La regla es que la gente que está presa ya estuvo detenida antes, pero además hay una tasa de reincidencia que en nuestro sistema es reincidencia real, es decir, requiere haber estado preso, pero no solo preso, sino preso como condenado, para poder ser declarado reincidente, que supera el 25% en las estadísticas. Bueno, la tasa de reincidencia de las salidas transitorias, de acuerdo a lo que informa el censo penitenciario, es menor al 2%. Es decir, fracasan anualmente menos del 2% de las salidas transitorias que se conceden. Entonces es un nivel de éxito tan pasmoso que lo increíble es que no se aplique más. Es decir, pudiendo extender ese sistema, al contrario, la última reforma que se pretende sacar del Congreso, que se va a tratar mañana mismo en el Congreso, es un intento que se hizo ya en la provincia de Mendoza, la denominada Ley Petri, de restringir el avance en la progresividad, como si fuera muy suelta la posibilidad de acceder a la progresividad en nuestro régimen penitenciario, cuando la verdad es lo contrario, está declamada en la ley y se aplica excepcionalmente, cuando debiera ser la regla, el acceso a la progresividad. Respecto de las estadísticas, Sergio Delgado nos decía: cuando uno analiza las estadísticas es claramente visible. Uno toma el Censo Nacional Penitenciario que publica el Ministerio de Justicia en su página web, por ejemplo, y revisa cómo está integrada la población carcelaria y uno descubre, por un lado, la población carcelaria, el 25% son varones, 5% mujeres. Un fenómeno que se repite en todo el mundo. No quiere decir que las mujeres no cometen delito. Obviamente la forma de control social de la mujer pasa por otro lado, pasará por la maternidad, por el rol relegado de la feminidad en la sociedad patriarcal, por distintos componentes, pero no pasa por la cárcel. Del 95% de los que están presos, la sobrerepresentación de los jóvenes es abrumadora. Si uno hace una pirámide poblacional de la sociedad civil en el medio libre, va a descubrir que los muchachos entre 18 y 25 años, por ejemplo, son el 15% de la población en el medio libre. Bueno, en la cárcel son el 60% de la población. Entre los 18 y los 35 años, en el medio libre habrá un 25% de población, de personas. En la cárcel es el 80, 85 o 90% de la población. Cuando uno va a ver los componentes de vulnerabilidad social, en la cárcel el 90% de los que están detenidos no completó la escolaridad primaria. El 95% no completó la escolaridad secundaria, es decir, la sobrerepresentación de gente con esta... Si bien este es nuestro problema general como país, ¿no? La problemática general de la Argentina está asignada por el problema de la educación. El fracaso de la educación en el último siglo es lamentable. O sea, tuvimos grandes éxitos en el siglo XIX, grandes fracasos en el siglo XX. Hoy en la Argentina, 2/3 de la fuerza de trabajo no completan 10 años de enseñanza formal. 2/3 de la fuerza de trabajo no completan 10 años de enseñanza formal. Hay un desempleo creciente, pero hay sobreempleo en cuanto a las personas calificadas. El que está calificado para el trabajo consigue empleo con mucha mayor facilidad que el trabajo no calificado. Entonces, pruebas al canto. En la cárcel están sobrerepresentados las personas con poca capacitación. Si salen capacitados, si salen con mejor instrucción, tienen mayor chance de insertarse en la sociedad sin volver a reincidir. Y esto está demostrado estadísticamente. O sea, hay estudios hechos desde el siglo XIX sobre esta problemática, y se verifica que a mayor instrucción de las personas que salen de la cárcel, haber participado en programas de instrucción de trabajo dentro de la cárcel, la tasa de reincidencia se reduce pero abruptamente. Presos preventivos es uno de los conceptos más duros con los que nos topamos en esta entrevista. Se relaciona con la distinción entre procesados y condenados, pero más importante aún, entre sujetos seleccionados por el proceso penal y sujetos no seleccionados, y en la cima de la cuestión, entre sujetos inocentes y culpables. Bueno, en el periodo de observación es el periodo donde más cambios se han introducido en la ley. Ahora se pretende que en ese periodo en el cual se formule la historia criminológica, se indagan con el saber criminológico y con el saber del psicólogo, el saber del abogado, sí, incluso multidisciplinario, se intenta verificar cuáles son los orígenes, los motivos de la vulnerabilidad a la selección, que es lo que habría que analizar, que llegó a que una persona que cometió determinado hecho esté seleccionada por el sistema penal, porque no todos los que cometen delitos terminan seleccionados por el sistema penal. Y el cambio copernicano que se incorporó ahora es la participación
voluntaria del interno en este proceso, para lo cual se prevé que se le informen las posibilidades de tratamiento, se le diga, por ejemplo, mire, en la cárcel tenemos 70 talleres distintos laborales, usted se puede incorporar a 70 actividades, ¿cuál quiere? Charcutería, quiere ser ebanista, quiere ocuparse de electrónica, quiere dedicarse a formar apps y trabajar con software, quiere trabajar con ladrillería. Tenemos 70 talleres diferentes adaptados a distintas posibilidades de personas. Tenemos distintas formas de hacer el bachillerato. Puede ser un bachillerato orientado al turismo, puede ser un bachillerato orientado al comercio exterior, al comercio o a la publicidad o a las artes, o puede dedicarse a la actividad que a usted le parezca. Es decir, hacerle saber que hay una oferta variopinta dentro de la cual intentar que él manifieste sus intereses y elija en función de lo que él considera que puede ser más útil para él en el medio libre. Bueno, esto hoy no está funcionando adecuadamente. Está así declamado en la norma, pero la verdad es que esas entrevistas no se tienen con la frecuencia que sería de desear. En realidad, la mayor parte de los internos ni siquiera llegan a tener labrada la historia criminológica. Es decir, esta etapa esencial del tratamiento para definir qué es lo que se va a hacer, ni siquiera se llega a concretar. La ley además permite que esa etapa sea una forma de corregir el defecto principal de nuestro sistema. Que el defecto principal del sistema penitenciario hoy sigue siendo el mismo que hace 70 años, que es que la cárcel está llena de gente técnicamente inocente. Es decir, los que están presos son presos preventivos mayoritariamente y están presos como presos preventivos mucho tiempo. Y eso tiene un problema, porque si alguien termina condenado a una pena de 10 años de prisión, pero estuvo 7 años en calidad de preso preventivo, ¿y qué va a cumplir de esos 10 años de prisión? ¿Los últimos 3? Y resulta que los últimos 3 le toca ya la libertad condicional. Entonces no va a cumplir realmente una pena en un régimen progresivo. Este es el problema principal de aplicación del sistema y en definitiva hace que el régimen de progresividad termine aplicándose solo para los condenados a prisión perpetua, que son los casos más difíciles, los casos más complicados, los multireincidentes, que son los casos más complejos, son los únicos que terminan accediendo a la progresividad. Así todo, los que acceden a la progresividad son los que van a presentar las tasas de reincidencia más bajas. Escuchemos qué decía el doctor Delgado respecto de la visita a las cárceles. Durante todos esos 8 años que yo trabajé en tribunales, nunca visité una cárcel. Yo trabajaba en una fiscalía, así que veíamos expedientes, podíamos trabajar con los papeles, sin nunca ver ni visitar la cárcel, ni ver a los presos, ni enterarnos de qué eran la gente que hacía las denuncias, porque la gente la veían en todo caso en el juzgado. En la fiscalía dictaminamos sobre los papeles que nos llegaban a la fiscalía. Una forma de trabajar que en gran medida hasta el día de hoy se mantiene, no obstante la declamada oralidad en la justicia penal. Y allá por el año 1986 me invita Graciela Fernández Mejía a acercarme a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y empiezo a colaborar con una de las comisiones de la Asamblea que estaba como buscando objetivos y finalidades para un organismo de derechos humanos en democracia, ¿no? Eran organismos que se habían forjado a la luz de la violencia política en la Argentina en el año 75, había nacido la Asamblea Permanente, habían luchado durante la dictadura para parar la represión estatal y buscaban nuevos cometidos, ¿no? Independientemente de ocuparse de lo que había ocurrido en el pasado, buscaban nuevos cometidos actuales y recibimos invitaciones a hacer una visita de cárceles. Un directivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos trabajaba con el secretario de Justicia, que en aquel momento era León Arlañán, y nos convocó a integrar una comisión asesora del Ministerio de Justicia participando de un plan de inspecciones de cárceles. Yo me sumé entusiasta desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, visitamos todas las cárceles que en aquel momento había en la capital federal y Gran Buenos Aires. Estaba la unidad 1 de Caseros, un viejo edificio de 23 pisos que estaba en la avenida Caseros, hoy demolido, hace poco pasé, ya no quedan ni los cimientos de ese edificio. La unidad 16 que funcionaba al lado en un castillo que todavía se conserva, y la unidad de Devoto en la capital, y en Ezeiza no estaban los complejos, pero estaba la unidad 19 y estaba la cárcel de mujeres en Ezeiza y además los institutos 20, 20 y 27, los institutos psiquiátricos de varones y de mujeres en la capital federal. Visitamos todas esas cárceles. Después con el tiempo cambió el ministro de Justicia y hubo ya desinterés en el resultado de la comisión, pero como ya habíamos hecho las visitas, igual nos seguimos reuniendo, a falta de convocatoria del ministro, nos reunimos en la sede de la PDH, en la sede del Congreso, con distintos integrantes de la comisión, e hicimos igual un informe que hizo distintas recomendaciones sobre la situación de las cárceles. Una de las recomendaciones fue crear un ombudsman sectorial, una suerte de ombudsman para las cárceles, como hay en otras estructuras o en otros países.
En España, por ejemplo, estaba la experiencia del Defensor del Pueblo de España, que tiene un informe anual sobre las cárceles. En general hace visitas de cárceles y se ocupaba sistemáticamente de este tema como una más de las actividades del Defensor del Pueblo. Bueno, acá la idea era crear un ombudsman sectorial. Cambió el ministro de Justicia, vino otro ministro de Justicia, Luis Mayorano, que justo era el entusiasta del ombudsman en la Argentina, y él creó la oficina del procurador penitenciario, primero en el ámbito del Poder Ejecutivo, por un decreto, y lo designaron a Eugenio Freixas como procurador penitenciario. Había sido designado juez de ejecución penal él, y él renunció a ser juez de ejecución para ser el primer procurador penitenciario, y tuve la suerte de que me convocara a trabajar en el equipo de asesores de la primera gestión de la Procuración Penitenciaria. Ahí en la Procuración Penitenciaria también, lo que había sido un plan lo que en mi vida profesional había empezado por un acercamiento desde un organismo no gubernamental, hacer un informe de la situación de las cárceles con distintas recomendaciones, pasó a ser mi trabajo más importante, ¿no? Hicimos, lo más novedoso que trajo esa institución fue la visita de cárceles. Nadie hacía visitas de cárceles, se habían abandonado las visitas de cárceles. Durante la dictadura se hacían visitas de cárceles, pero en democracia se había dejado de practicar. Con la reforma del Código Procesal Penal, por ejemplo, en el Código del 1991, directamente se suprimió todo el capítulo relativo a las visitas de cárceles del Código. Levene pensaba que era una cuestión reglamentaria, que no había que regularla, y directamente suprimió las visitas de cárcel como una de las funciones de los jueces del Código. El viejo Código de Procedimientos en materia penal, en cambio, tiene todo un capítulo destinado a regular la visita general de cárceles que tienen que hacer. Es una tradición hispana, viene de la legislación colonial, ¿no? Que tenía previsto que había que ir semanalmente a la cárcel del Cabildo a controlar la situación. Bueno, el Código Barrio, que había brevado mucho en la tradición hispana, en la parte buena de la tradición hispana, había receptado un amplio programa de visitas de cárceles, con visitas generales de cárceles, donde todos los funcionarios de la jurisdicción con competencia penal iban una vez al mes a la cárcel a hacer una visita exhaustiva. Los jueces de sección, o sea, los jueces federales, iban a la cárcel también. Si uno se lo comenta a los jueces federales, yo creo que no hay ninguno que haya visitado una cárcel. Los jueces de instrucción iban a la cárcel, los camaristas, los ministros de la Corte debían hacer visitas de cárceles también. Son muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano, los ministros de la Corte Suprema que han visitado una cárcel alguna vez en nuestro país. Para mí era bueno lo que regulaba el Código Barrio, y que eso se cumpliera servía. No era la panacea y no solucionaba todo. Por supuesto, si había dictadura militar y había además centros clandestinos de detención, de nada servían las visitas de cárceles. Durante la dictadura, por ejemplo, había visitas de cárceles a las cárceles oficiales, a los centros clandestinos no los visitaba nadie. Claro. Ahí obviamente pasaba cualquier cosa, había un plan criminal de aplicar tormentos sistemáticamente y asesinar gente, y eso era totalmente ajeno a la realidad del Poder Judicial, y nadie se interesaba o contadas excepciones dentro del Poder Judicial investigaron durante la dictadura qué era lo que pasaba en esos ámbitos, ¿no? Lo que nuestra Constitución Nacional dice que la cárcel debe ser, dista de lo que es. Y esto le preguntamos a nuestro invitado. ¿Cómo se accede a la educación en los contextos de encierro? Lo recordamos. Bueno, eso es difícil llevarlo a la práctica, porque por un lado las cárceles nuestras, sobre todo durante las dictaduras, han sufrido un proceso de militarización que nunca ha sido corregido en democracia. O sea, llevamos 30 y pico de años de democracia y no hemos logrado corregir ninguna de las normas de facto dictadas por la dictadura para militarizar la estructura penitenciaria. Entonces, si está militarizada la estructura penitenciaria, es difícil que funcione lo pedagógico, es difícil que funcione con autonomía el área de salud, el área de trabajo, y todo está subordinado a las finalidades de la seguridad penitenciaria con resultados a la vista. Ni hay seguridad, ni hay cumplimiento de la finalidad efectiva de la cárcel. Es decir, uno de los problemas principales es la militarización de la estructura penitenciaria. En el servicio penitenciario eso llevaba a que el personal docente estuviera incorporado a un escalafón asimilado al del escalafón penitenciario, en el cual tenían grados como si fueran en el ejército y subordinados al personal de seguridad, con lo cual las posibilidades de tomar decisiones son ninguna. Una de las últimas reformas muy interesantes a la ley 24660, que es la ley de ejecución penal, en el área de educación, el capítulo de educación, para tratar de preservar y garantizar la finalidad de educación, dispone que, por ejemplo, no se efectúen traslados al interior del país de personas que están estudiando para no interrumpir los estudios. Bueno, esto, si el personal de educación tuviera injerencia real en la administración del sistema, podría llevarse a la práctica.
la verdad es que se lo ignora totalmente. Se siguen haciendo los traslados por decisiones de seguridad que no consultan o no se interesan en cualquier interrupción que puedan hacer de un programa de estudios en curso o la imposibilidad de dar continuidad a un estudio iniciado acá en un lugar a donde no va a haber esa oferta educativa, por ejemplo, ¿no? La pregunta podría formularse así. ¿Qué relación existe entre la permanencia en la cárcel y la reincidencia en el caso de los condenados por esos delitos? Para disentir o acordar con las normas es necesario conocerlas. También es un deber y un derecho conocer el trabajo de los legisladores. Las elecciones de medio término se aproximan y es importante que las tomemos con el cuidado que merecen, porque, en definitiva, se trata del cuidado que nos merecemos como ciudadanos. Elijo otro pasaje de la entrevista al doctor Delgado. No sé si vivimos, como él dijo, en un clima equivocado. De lo que estoy seguro es que vale la pena no repetir errores, porque repetir errores es un indicador de no haber capitalizado los errores previos. Y eso siempre tiene un costo. Hasta la próxima. Ese es el clima social en el que vivimos. Claramente es un clima equivocado. Habla de la brutalidad de nuestra sociedad, de la pulsión por la pena de muerte rediviva, ¿no? La tenemos prohibida, la tenemos interdicta, pero la queremos aplicar a toda costa. Yo no creo que ese bestialismo nos conduzca a nada bueno. La humanidad de la cárcel es lo que va a garantizar una sociedad más humana a futuro. En nuestro sistema legal, como están dadas actualmente las cosas, aunque hay mucha gente que muere en la cárcel, 5 veces más gente muere. Cuando uno ve la tasa de mortandad en la cárcel, los jóvenes mueren en la cárcel a una tasa 500% superior a la que tienen en el medio libre. O sea, la chance de morir en la prisión es muy alta. Pero igual sobrevive mucha gente de la que está presa. Bueno, si la cárcel es un infierno, las posibilidades de tener una sociedad mejor a futuro van a ser muy mínimas, ¿no? Hay que intentar tener una cárcel humana para tratar de tratar humanamente a gente que se equivocó en la vida e intentar apelar a lo mejor que pueda haber en ella para tratar de reducir las tasas de reincidencia, como se puede hacer y como está comprobado que se puede hacer. Gracias, espero que hayas estado cómodo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.